tomar en cuenta que todos los medicamentos tienen efectos colaterales. Entonces, háblenos un poco de eso cuando usted hace las combinaciones, en qué hay que tener cuidado, cómo debe ir el paciente preparado a su consulta. Entonces, háblenos de eso, por favor. Bueno, en primera instancia, el paciente no debe ir solo nunca a la terapia del dolor. ¿Por qué? Porque hay medicamentos, como usted lo acaba de decir, que producen efectos colaterales o efectos adversos mínimos, ¿no? Pero se producen. Por ejemplo, un paciente puede salir mareado de la terapia, o puede sentir que de repente no tiene la misma fuerza en las piernas, o de repente siente que la visión se le oscurece un poco. No siempre pasa, es muy, muy mínimo, muy escaso estos pacientes que me refieren sentir este mareo, esta visión nublada, muy, muy poco, pero puede pasar. Entonces siempre les recomiendo, porque ya en el segundo escalón, ya no es que el paciente nada más está tomando los medicamentos orales, los AINES, sino que ya yo comienzo a combinar, porque estamos en el segundo escalón, porque el dolor ya se pasó de leve a moderado, entonces comenzamos a combinar con esteroides, que los esteroides son potentes antiinflamatorios. Y combinamos también con medicamentos opioides débiles. Son dos medicamentos fuertes y al combinarlos tienen más potencia. Pero así como tienen más potencia, pueden presentar estos pequeñísimos efectos adversos porque no, como le digo, no todos los pacientes los presentan. Entonces siempre les recomiendo, mira, ve con un familiar que pueda manejar por ti. No es recomendable que tú manejes, o si vas en una moto, trata de ese día no usar la moto, sino que te lleven, porque no caminar solo tampoco, que te agarren de la mano para que no te vayas a caer. De repente se puede alterar un poco mínimo la visión y puedes ver un escalón o se te puede subir el piso donde no lo hay y te puedes caer. Entonces, esas son mis recomendaciones, porque allá viene la combinación de estos medicamentos que son un poco más potentes porque ya el dolor es moderado. Entonces, háblenos de eso que usted acaba de decir, opioides. Ese es un tipo de medicamento pues que tiene unos efectos colaterales importantes y que los opioides pues son usados, por supuesto, para la sedación, para el dolor, pero también los opioides son usados para otras cosas. Entonces, háblenos de eso y sobre todo los efectos que los opioides traen, que nosotros no lo estamos, digamos, usando por esos efectos, pero que pues lamentablemente pues son medicamentos que sus efectos no lo podemos eliminar porque sino que están allí. Entonces háblenos de esos efectos. Los opioides son medicamentos bastante delicados de usar. No deben prescribirlos cualquier especialista. No lo debe prescribir cualquier especialista. Solamente el anestesiólogo es el que debe prescribir los opioides. Como todos saben, yo no sé si llegaron a escuchar este auge que hubo en Estados Unidos de la droga zombie. Precisamente era un opioide, el que causaba todas estas alteraciones, porque los opioides causan alteraciones en el sistema nervioso central cuando se sobrepasa su dosis. Y tampoco todos los pacientes van a tener la misma dosis, como lo hablamos al principio del programa. Hay pacientes que tienen un umbral de dolor diferente a otros. Hay pacientes que resisten más el dolor, entonces la dosis del opioide va a depender de qué tipo de paciente es, qué tipo de patología presenta, el peso, la estatura. Todo eso depende para nosotros como anestesiólogos prescribir un opioide. Y casi siempre lo colocamos nosotros en la terapia del dolor en el consultorio. Ya no es vía oral, sino parenteral. Puede ser intramuscular, puede ser endovenoso, subcutáneo, pero siempre va de la mano del anestesiólogo. No se le deja libre albedrío al paciente, porque entonces ya no viene el uso de los opioides, sino el abuso de los opioides. Y es ahí donde están los efectos adversos. Sí, ahí es donde quería llegar, porque realmente el opioide, pues fuera de los efectos adversos de que es sedación es que la persona se siente como con sueño y se puede dormir fácilmente, por eso es que la doctora dice que no es bueno ir en moto, porque en moto, pues, la regularidad del sonido del motor, el aire, pues lo puede quedarse dormido la persona y se cae. Entonces, eso es importante, pero también hay algo bien importante, doctora, que los opioides son medicamentos que producen adicción. Eso es muy importante. Y muchas veces el paciente comienza con adicciones a los opioides por un dolor grave que tuvo. Entonces después ya no es el dolor, sino es la adicción que, digamos,
quiere seguir recibiendo opioides porque los necesita por la adicción que tuvo. Ya es un síndrome de adicción ya que tiene, y eso es lo que pasó con el medicamento ese zombie que usted habla en Estados Unidos. Justamente es un medicamento que produce adicción. Al tener adicción, la adicción lo que quiere decir es como el alcohol. El alcohólico no puede dejar de beber porque el día que deja de beber le da una tembladera y hasta que no se toma el trago no deja de temblar. Entonces, eso pasa con los opioides, también son adictivos, ¿verdad? Que tiene que ser un especialista que conozca de ese medicamento para poder empezar a usarlo. Entonces, no solamente los efectos colaterales son agudos, que va a tener sueño, que va a tener más sedación, sino que también son adictivos. Hay que tener en cuenta de que, bueno, mire, lo vamos a usar por y determinado tiempo y después hay que hacer lo que tiene es un síndrome de abstinencia. El segundo escalón, que es la combinación de los AINES, de los esteroides también y de los opioides débiles, y nos vamos al tercer escalón, que son los opioides fuertes, ya como el fentanil. Como usted lo acaba de decir muy acertadamente, ellos producen dependencia, el paciente se hace dependiente a los opioides. Por eso no lo prescribimos para que el paciente lo tome en casa o se lo coloque él en casa. Lo hacemos nosotros en el consultorio, en la clínica, en el hospital, en la terapia del dolor, lo colocamos nosotros vía parenteral. No permitimos que sea el paciente que manipule estos medicamentos para evitar esto, para evitar esta codependencia, porque es que el paciente cuando siente esta mejoría, cuando siente esta sensación de placer, de bienestar, mira, yo me siento un poco mareada, pero no tengo absolutamente nada de dolor, porque en nuestro cuerpo tenemos células que se llaman receptores. Y estos receptores están así bien abiertos, esperando que llegue el opioide, que son los receptores, y cuando llega el opioide se acopla con estas células, que son los receptores, y hay un estado de bienestar, de placer, una sensación como de felicidad, y el paciente se hace adicto a esto, hace una dependencia que no puede ni vivir, no puede comer si no tiene los opioides. Por eso es que tenemos un control total y estricto. Yo como anestesiólogo no le indico a ninguno de mis pacientes opioides, solamente soy yo la que se los coloca dentro de mi consulta de terapia del dolor. Sí, es importante eso. ¿Por qué la doctora estaba hablando de los receptores? Nosotros en el cuerpo tenemos receptores que son activados, son como la llave y el candado, ¿no? Entonces el candado es como el receptor y la llave es como el opioide. Pero ¿por qué tenemos opioides? Pudieran muchos preguntarse, bueno, si son opioides, si están, viene una ampolla de un opioide, ¿por qué nosotros tenemos receptores? Porque nosotros producimos esas sustancias dentro de nuestro cuerpo, pero en cantidades necesarias para la vida normal. Entonces nosotros tenemos eso, pero lo sobrecargamos cuando es necesario. Entonces es importante eso. Tenemos que tener muy en cuenta esa. A mí me llama mucho la atención cuando se usan opioides, porque el poder de adicción, incluso ellos son adictivos y son, crean lo que llaman tolerancia. ¿Qué llama tolerancia? El hecho de que el paciente cada vez va a necesitar dosis mayores del mismo medicamento para tener el mismo efecto. Entonces, si antes, vamos a suponer, por decir, necesitaba 10 miligramos de algo, ya con 10 miligramos es como si no tomara nada. Entonces ya son 20 miligramos, ya son 40 miligramos, dosis extremadamente altas, y ahí es cuando el especialista se da cuenta de que no está tratando dolor, ya está tratando una adicción. Entonces ya cuando hay una adicción, todo es total y absolutamente distinto. Entonces allí se puede, hay que tener confianza en el especialista, y no es que yo voy a comprar la misma. Afortunadamente eso no lo vende, por lo menos aquí en Venezuela no es tan fácil conseguirlo, pero en Estados Unidos se consiguen hasta la vuelta de la esquina, y justamente el fentanil y ese tipo de medicamentos han producido muchas muertes, porque aquí viene la otra parte. Tenemos primero efectos de sedación, efectos adictivos, ¿verdad? Pero viene la otra, que la sedación puede llegar a tal extremo que produzca disminución de los receptores que tienen que ver con la respiración. Entonces eso se llama depresión respiratoria. Háblenos algo de eso. Los opioides tienen una característica, una potencialidad muy importante, que ellos producen lo que es el tórax en tabla.
tórax leñoso, es un tórax duro, rígido, la musculatura intercostal completamente se coloca rígida y el paciente no puede expandir sus pulmones. Inmediatamente muere de un paro respiratorio. Entonces, así de mortales y de potentes son los opioides. Por eso es que no se prescriben para que el paciente se los lleve. Mira, tómate esta pastillita y te la vas a tu casa y te la tomas. No, es imposible, porque estaríamos como que dándole el arma suicida al paciente para que se la lleve a su casa. Específicamente lo que usted hablaba, en todo el cuerpo tenemos esos receptores opioides. Y estos receptores de opioides los tenemos en las articulaciones, en el cerebro, en el sistema nervioso central tenemos muchísimo, en los músculos, en el tórax, en todas partes del cuerpo, sobre los órganos. Hay receptores de opioides. Por eso es que los opioides nos dan tan buenos resultados en la terapia del dolor, porque es que el paciente se mejora, pero a las dosis que debe recibir ese paciente. Entonces, cuando el paciente abusa, tiene acceso, que bendito Dios aquí en Venezuela no es muy fácil encontrarlo, ni siquiera para nosotros los anestesiólogos nos cuesta. Entonces, el paciente abusa de este medicamento y comienza a consumirlo en dosis, en cantidades muy grandes, porque cada vez siente más ese éxtasis, esa sensación de alegría, de relax, y quiere abusar de la dosis. Y es cuando vienen los efectos adversos, como lo hablé, incluso la muerte, porque viene este tórax en tabla. Y es que la musculatura intercostal se pone tan rígida como una tabla y no le permite la expansibilidad al pulmón y el paciente no puede respirar. Entonces, así de delicado y peligroso son los opioides. Solamente deben ser prescritos por el anestesiólogo. Claro, la persona que tiene conocimiento exacto de eso. Ahora, dentro de los opioides que podemos, digamos, hablar acá, los más suaves como el tramadol, díganos más o menos nombres de eso para que la gente tenga una idea de cuáles son los que más se utilizan y cuáles son los que, pues, al escucharlos ya sepa que no pueden estar, porque hay gente que últimamente se ha dado la tarea de conseguir la información en internet, que es muy fácil, y empiezan a usarlos sin darse cuenta de que pueden hacer un daño muy grande. Entonces, ¿cuáles son esos nombres? El fentanil es el medicamento que no puede tener a la mano ningún paciente. No saben la dosificación, no saben la dilución, hay que saberlo diluir porque depende de la velocidad de infusión, puede traer la muerte. Entonces, el fentanil tenga acceso a este medicamento. Y los pacientes pueden tener acceso a opioides débiles como el tramadol. Hay una mezcla que es muy buena, que es el tramadol, y eso sí se encuentra en la farmacia, pero bajo prescripción médica. Es al único que puede tener acceso, que es vía oral, y viene en dosis bajas también. Entonces no hay peligrosidad con este tipo de opioide, que es el tramadol. Pero de resto, con los otros opioides, el paciente no debe tener acceso a ellos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de tramadol con acetaminofén, por ejemplo, que es esa combinación que usted habla, yo he visto muchos pacientes que hacen depresión respiratoria con tramadol. Entonces, porque a veces abusan, vienen inyecciones de tramadol, que el tramadol se puede dar endovenoso, pero tiene que ser primero bien diluido, a la dilución adecuada, muy lento porque puede producir depresión respiratoria. Cuando comenzó el tramadol, yo recuerdo... Bajo monitorización de los signos vitales. Todos los opioides se tienen que aplicar al paciente bajo monitorización de los signos vitales, de la presión arterial, porque disminuye también la presión arterial, disminuye la frecuencia respiratoria. Entonces, todos los signos vitales deben estar bajo monitorización cuando el paciente está consumiendo un tramadol. Exacto, todo eso es importante. Tenemos que monitorizar al paciente para saber que el paciente está recibiendo la dosis adecuada y no pasarnos, ¿no? A veces, y así como hay los umbrales del dolor, que quiere decir que hay personas que un dolor muy fuerte lo soportan, ¿verdad? Como la gente del campo, es lo que uno ve más. Y el paciente también hay umbrales para los efectos de los opioides. Hay personas que con un poquito ya hacen depresión respiratoria.
mientras que hay personas que son más resistentes. Lo que uno ha estudiado es que generalmente las personas que fuman, las personas que tienen ingesta de alcohol frecuente, pues son más resistentes, más fuerte, porque ellos tienen un sistema a nivel hepático que es capaz de tolerar más el opioide. O sea, lo que hace es que lo cambia de su forma química y puede ser más tolerado. Entonces, vamos a dejar por acá para ir a un corte. Y en la última parte, ya que hablamos de esta parte, vamos a hablar de los últimos escalones ya en la terapia del dolor, donde ya viene la terapia invasiva, que es única y exclusivamente hecha por un anestesiólogo, y cómo se hace, cuáles son las contraindicaciones y cómo hacerlo, cómo llegar a esa terapia del dolor. Recuerde que estamos en el programa Guía Médica en Radio, conversando con especialistas. Hoy lo estamos haciendo desde fuera de la emisora y estamos en una heladería que se llama Topic Cream, que nos han atendido hoy muy bien acá. Y pues nos disculpan algunas fallas técnicas porque estamos en esa etapa de probar y fallar, ¿no? Entonces de repente pues hoy estamos en algunas fallas técnicas y por eso eso pasa básicamente en todos los casos en los que hay programas en vivo. Esto no es un programa que se grabó y luego se pasa, sino que es un programa en vivo. Mi número 0414 375-3783 para sus comentarios, sus preguntas.